Hola, ¿cómo están? Seguimos en Expo Inclusión 2020, en esta tercera versión y en la primera versión de Expo Inclusión o en este congreso totalmente online. Quiero saludar a todas las personas que se conectan hasta ahora desde su casa, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Un cordial y gran saludo para todos ustedes. Hoy les voy a acompañar en este gran conversatorio, como ya ha sido anunciado, para conversar un poco sobre la participación de las personas en situación de discapacidad en política, en sociedad en general, en el fondo cómo transversalizamos, cómo hacemos accesibles los procesos participativos para todas las personas y que nadie quede excluido, que nadie quede afuera. Así es que para esta conversación tengo un gran panel, un importante panel que quiero presentarles de una vez. En primer lugar, quiero presentar a María Soledad Cisternas, a ella la están viendo ustedes en pantalla. Ella es abogada, una activista social, una férrea defensora de los derechos de las personas con discapacidad, llegando a ser hoy la comisionada o la enviada especial por el Secretario General de Naciones Unidas para Discapacidad y Accesibilidad en nuestro país. María Soledad, gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Marcela Tenorio, allí también la estamos viendo en pantalla, ella es doctora en Psicología y es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, es investigadora también asociada de inclusión inclusión de la Universidad UCL. Y Marcela, un gran saludo para ti, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ezequiel, feliz de verte y de compartir este espacio con María Soledad y con Hernán. Muchas gracias. Y vamos con nuestro amigo gigante, Hernán Jochil. Es un emprendedor social. Y director últimamente de una iniciativa social muy interesante. Tenemos que hablar de Chile. Hernán también es un apasionado del fútbol, así que un gran saludo y abrazo para ti, amigo. Muchas gracias, Ezequiel, a María Soledad, a Marcela, feliz de estar en este panel hoy día. Bueno, y vamos a lo nuestro, vamos a conversar. Quisiera que esta conversación la llevemos no desde la política dura, más bien vamos a hablar desde lo humano y que ojalá nos pongamos en el lugar de las personas con discapacidad respecto a su participación en todo lo que tiene que ver con la conversación social. Chile escogió en el plebiscito recién pasado, casi por un 80%, una nueva constitución, una convención constituyente y queremos en el fondo saber cómo es que las personas con discapacidad se pueden insertar en esta nueva constitución, en el debate, ojalá que puedan ser constituyentes, pero cómo accesibilizamos los procesos. Recordemos también que cerca de 2,7 millones de personas aproximadamente en Chile tienen alguna discapacidad. Por lo tanto, no podemos dejar fuera a este importante grupo de personas. También en octubre recién pasado, un estudio realizado por la Fundación Chilena para la Discapacidad dio como resultado que las personas con discapacidad consideran como importante que se abran oportunidades y espacios para la participación social, en primer orden. Luego consideraron importante que las reformas en el funcionamiento de la institucionalidad en materia de discapacidad también deberían tener algún cambio. Y también resaltaron como importante las mejoras en el sistema de salud y finalmente las personas han considerado que la inclusión necesita
o amerita un cambio a nivel social, a nivel general. Son cifras, son datos, pero ahora vamos a la conversación con nuestros invitados. ¿Cómo ven ustedes? Quiero partir con María Soledad esta primera ronda de preguntas. ¿Cómo ven ustedes o cómo piensan que esta nueva constitución sería un comienzo para abordar esta deuda pendiente en materia de integración social en nuestro país? María Soledad. Gracias, Ezequiel. Bueno, en primer lugar, considero que la nueva Constitución plantea el desafío desde, y lo quiero nombrar aun cuando después podemos explayarnos, desde el hecho que puedan ser electos algunos convencionales constituyentes con discapacidad. Eso previo al mismo ejercicio de esa comisión. Y luego, cuando ya se redacte esto, creo que hay un aporte muy decisivo y muy importante de las personas con discapacidad, con un criterio de realidad, de poder observar cómo los derechos se ejercen en relación a las personas con discapacidad, para lo cual el Estado debe crear un entorno y las condiciones necesarias para el ejercicio de estos derechos, de tal manera que nuestra democracia, que es una democracia reconocida en la Constitución, sea realmente participativa e inclusiva, pero no solamente en la declaración constitucional, sino que también eso siga luego más allá, hacia otros elementos que harán que esa participación e inclusión sea plena y efectiva. Y para eso, para no tener la palabra en todo rato, creo que más adelante seguiremos conversando de qué manera esto se puede ir concretando. Gracias. Interesante, María Soledad, lo que estás planteando. Y la idea es esa, precisamente, que hagamos una conversación, pueden intervenir cada uno de ustedes en cualquier momento, que nos vamos repartiendo el espacio entre todos. ¿Cómo ves tú, Marcela, desde la academia, desde el espacio que tú ocupas, que se han estado abordando esta temática? Pues Ezequiel, más que desde la academia, yo te diría que lo veo desde acompañar al colectivo de personas con discapacidad intelectual, que es lo que nosotros hemos venido impulsando desde el equipo de neurodesarrollo de la Escuela de Psicología de la Universidad, lo que implementamos el año pasado con la ejecución del programa PAISBI. Y yo te diría que vemos la Constitución como una enorme oportunidad de cambio y transformación social para ojalá dar respuesta a problemas de inequidad social, de estigma y de barreras de acceso a la participación del colectivo. Me encantó ver a muchas personas con discapacidad intelectual participando en el proceso de votación del 25 de octubre, los vimos como ciudadanos activos ejerciendo su derecho al voto, y creo que va a ser fundamental que también pueda haber un espacio para que sean constituyentes, que es un poco lo que señaló María Soledad. Ahora, te diría que no estamos libres de preocupaciones, porque el colectivo de la discapacidad no es uno solo, no todas las discapacidades son iguales. Y la discapacidad intelectual es la más estigmatizada, es la más olvidada. Vemos que muchas listas están incluyendo candidatos con discapacidad, la gran mayoría personas con discapacidad física y discapacidad sensorial, y todavía vemos muy aislados y con poca participación a candidatos con discapacidad intelectual, aun cuando el colectivo tiene personas que quieren participar en calidad de constituyentes. Así que te diría que es un espacio enorme de trabajo, una oportunidad para construir, ojalá, un nuevo país mucho más respetuoso de su diversidad, y un país que deje al lado la subsidiariedad del Estado y nos permita construir un Estado de pleno derecho, donde todas las personas sean sujetos de derecho y no objetos de protección. Gracias, Marcela. Y desde tu espacio, Hernán, ¿ha habido esta participación? Tú que estás como ahí tomando el pulso
de lo que está ocurriendo en el día a día de las personas con discapacidad en el proceso? Bueno, contar primero un poco, Ezequiel, muchas gracias. Lo que hemos estado haciendo nosotros durante este año, nosotros hemos estado desarrollando muchos diálogos, hemos sido una plataforma de encuentro y diálogo ciudadano, y lo que hemos tratado es que participe la gente que quiere participar, que sabe participar y que puede participar, pero también y sobre todo muy fuertemente que participe la gente que no sabe participar, que no quiere participar y que no puede participar. ¿Y por qué hemos tenido ese enfoque? Porque cuando uno piensa un poco los problemas que quizás te está teniendo el país, tienen mucho que ver con la falta de atención o la ignorancia que muchas veces tenemos los que estamos en espacios de liderazgo de otras realidades. ¿Ah? Hay realidades en Chile que no son escuchadas, que no son atendidas en la gran dimensión de la palabra, lo que se entiende por atender, ¿cierto?, la realidad de un otro, y al ignorarlo, ¿cierto?, perdemos un enfoque y perdemos un punto de vista y una posición relevante en la sociedad. Cuando uno piensa cómo se construyen los grandes diálogos ciudadanos, cómo se construyen las grandes políticas, eso se hace sentándonos a la mesa, ¿cierto? Sentándonos a la mesa con nuestras diferencias, con nuestras miradas, y cuando nos sentamos a la mesa cada uno se sienta desde un punto de vista distinto, desde una posición distinta en la mesa. Esa experiencia que traemos, esa realidad que tenemos, ¿cierto?, nos permite ver la conversación también desde una mirada distinta. Y por eso es tan importante la integración de mirada, por eso es tan importante la inclusión, ¿cierto?, y la integración social, porque cuando somos capaces de tener una mesa más amplia, mejoramos también las miradas y mejoramos la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad a los grandes problemas que vive la humanidad. A veces nosotros nos quedamos atrapados en los problemas internos que uno tiene como sociedad, ¿cierto? Se atrinchera la sociedad en distintas posturas y no nos damos cuenta que hay problemas reales que viven las personas, no nos damos cuenta, ¿cierto?, que tenemos un problema de cambio climático muy, muy grande, que tenemos una crisis económica muy, muy grande, que tenemos una crisis, obviamente, social también que se enmarca en todo este proceso. Así que yo también vería el proceso constituyente como un gran desafío que tenemos por delante, de ser un proceso de encuentro para la sociedad. ¿Ah? Y en esa lógica hay que cambiar la mirada de pensarlo todo desde la convención. La convención tiene un rol muy importante en ser los que van a estar, ¿cierto?, votando, deliberando finalmente, pero esa convención esperamos que se alimente de la forma más masiva posible de la diversidad de miradas y la diversidad de experiencias que hay en nuestro país. No podemos estar votando todo, absolutamente todo y cada articulado, ¿cierto? Pero sí tenemos que estar siendo atendidos de una cierta forma, informados, ¿cierto?, desde nuestras distintas realidades. Así que lo que yo esperaría es que esta Constitución obviamente abra una mirada de integración, construya también un espacio y que no solamente seamos capaces de escribir en el papel una casa común, ¿cierto?, que nos convoque, sino que sobre todo hacerlo de una forma distinta. El proceso en sí mismo, la pedagogía cívica que vamos a vivir, ¿cierto?, la dinámica misma de conversación que vamos a tener es incluso, yo podría decir, más importante que lo que quede escrito, porque si no somos capaces de encontrarnos, de tener un ánimo social de encuentro, es muy difícil que lleguemos a escribir juntos algo que nos proyecte en el tiempo. Así que ahí está el gran desafío, y me parece que el mundo de la discapacidad tiene un rol muy importante en entenderse como un mundo que enriquece las miradas, que nos permite traer, ¿cierto?, a la mesa una posición que es distinta en ciertas cosas, pero que también tiene mucho que aportar a la mirada global. No solamente el mundo de la discapacidad mirándose, ¿cierto?, desde sus propias realidades, sus propias problemáticas, sino que también ampliando la mirada del país por completo. Uh-huh. Importante, Hernán, interesante eso de que hablas de mejorar los canales de información, porque es súper importante que la población esté informada. Ya vamos a tocar ese tema luego. María Soledad, tú hablaste de que era muy importante que personas con discapacidad tuvieran una representación en la nueva Constitución. ¿Cómo ves tú, dado el ambiente político actual que se vive, dado el escenario? No sé si creo que aún no se ha aprobado una ley de cuotas puntualmente en ese aspecto. ¿Crees que ahí hay una deuda? ¿Esa es una de las temáticas urgentes que tenemos para abordar la participación de las personas con discapacidad?
Ezequiel, yo quiero contar varias cosas. Tú dijiste, no vamos a hablar de política dura. Yo sí quiero hablar de política dura. Una política dura no partidista, pero política dura al fin. Fíjense ustedes que recién en el año 69, o sea, ayer, se otorgó el voto universal para las personas ciegas. Dada la alta abstención electoral del sector, en el año 2005 se empezó a impulsar el tema de la ley que reconoce la asistencia en el acto de votar para las personas con discapacidad. Estamos hablando en el 2007, ¿ya? En el 2008, Chile ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 29, habla de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Votar, por supuesto, pero también ser elegidos. Y además, se señala allí, en esa norma ratificada por Chile, que el Estado debe crear los entornos necesarios para facilitar que las personas con discapacidad participen en la dirección de los asuntos públicos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido claro en señalar que estas son obligaciones de los Estados y que los Estados no pueden permanecer pasivos frente a esto, ya que las medidas de acción afirmativa, aquellas que consagra la misma convención y que buscan lograr o acelerar la igualdad de hecho de las personas con discapacidad, son un compromiso adoptado. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, sumado al hecho que tú mencionabas al inicio el 16,7%, pero en el 2015, la última en DISC, nos hablaba de casi 3 millones de personas con discapacidad en Chile, tenemos que tener conciencia que el 20% de esas personas son mayores de 18 años, o sea, son personas ya ciudadanas, con derecho a voto y a ser elegidas. Imagínense con los años que han corrido, esto aumenta, ¿no es cierto?, el número y la cantidad. Por lo tanto, los argumentos jurídicos con los argumentos de datos y estadísticas justifican que una democracia que busca inclusión y participación sea realmente representativa de los sectores de la población. Y por lo mismo, la propuesta que existe, que haya un porcentaje de candidatos de los partidos políticos y de los pactos electorales y que sean personas con discapacidad, representa una concreción de esas obligaciones, compromisos internacionales y también para la democracia participativa e inclusiva. Entonces, teniendo en cuenta estos argumentos ya que van a la toma de conciencia, es que veo y considero y hago un llamado al Senado de Chile a que vote favorablemente ese proyecto de reforma constitucional. Se partió en un 10%. Hoy día entiendo que la propuesta que se va a votar es del 5%. Bueno, me parece que sería un logro de igual manera, ¿no es cierto? No son escaños reservados, sino tan simple como que en las listas existan personas con discapacidad, con perspectiva de género, por supuesto, tanto hombres como mujeres con discapacidad en esas listas, en ese porcentaje. Y quiero cerrar este comentario con un desafío importante. El desafío lo va a tener la ciudadanía, porque si se vota el porcentaje, y van a aparecer candidatos con discapacidad en las listas, la ciudadanía es la que tendrá la toma de conciencia de decir, bueno, a mí me interesa este candidato, tiene discapacidad, pero bien, yo creo en la igualdad de derechos y en la igualdad objetiva, por lo tanto, puedo votar por una persona con discapacidad, desterrando los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas que yo antes escuchaba en elecciones anteriores. Ay, pero ¿cómo lo va a hacer esta persona con discapacidad si sale electa? Bueno, en nuestro Parlamento un 0,4% de los integrantes tiene discapacidad. Eso equivale a una persona, ¿ya? Y ¿por qué no? En la Convención Constituyente no puede haber personas con discapacidad competentes para poder contribuir. Pero, repito, el llamado es a los ciudadanos para que ellos sí puedan optar sin ningún temor a votar por candidatos con discapacidad. Eso.
Gracias, María Soledad. Claro, ahí juega un rol importante el mundo político, todo el conglomerado de todos los sectores, porque son ellos finalmente los que legislan. Pero ¿cuánto conocimiento tienen ellos? ¿Con qué información, con qué dato duro cuentan finalmente para la toma de decisiones? Pero aquí quiero ir también un poco más allá, Marcela. No solo desde el dato duro, sino del conocimiento del mundo de la discapacidad. ¿Cuánto se sabe de las personas con discapacidad? Porque son todo un mundo, ¿sí? De pronto vemos que, sobre todo en estos mismos foros, en estos mismos espacios, en estos mismos paneles, hablamos desde lo técnico, pero desde el lado humano. ¿Cómo acercamos, cómo nos vamos acercando en esa brecha para que de verdad el proceso sea más transversal, sea accesible para todos y que sea realmente efectivo? Marcela, me gustaría escuchar tu mirada. Pues es que yo creo que la academia, los académicos chilenos nos hemos ido transformando con el paso de los años y creo que la discapacidad es un tema que hace ahora parte de los renglones de investigación. No tenemos tanta inversión como quisiéramos. Siempre estamos compitiendo por los fondos públicos y la discapacidad no suele ser el tema más sexy de todos, porque nos faltan mucha estadística. O sea, tienes que considerar que la NDISC probablemente tiene subrepresentada la discapacidad general y muy en particular la discapacidad intelectual y los otros desórdenes del desarrollo. No sabemos cuántas personas con discapacidad hay en Chile y no sabemos cómo están las personas con discapacidad en Chile. Y te diría que a eso le podemos agregar también un profundo desconocimiento de datos duros, de datos científicos respecto a la situación de las familias y de los cuidadores. Algunos grupos nos hemos estado preocupando por dar una mirada científica al estudio de la discapacidad y en esa mirada científica buscamos entender un poquito más al colectivo y a todos los grupos de interés que están relacionados. Entonces yo te diría que hay una preocupación, que hay movimiento, que hemos logrado tener fondos nacionales e internacionales que nos han permitido avanzar en una comprensión científica de la discapacidad en el contexto chileno y en un Chile que está inserto además en una región llena de tantas particularidades como es América Latina. Respecto a eso me gustaría señalar que uno de los estudios que nosotros llevamos adelante, gracias al financiamiento que nos dio la Academia Británica de Ciencias Sociales, que es un estudio que hicimos junto con el equipo de la División de Psiquiatría de UCL, nos permitió mostrar que el estigma público que vive Chile hacia la discapacidad intelectual llega a triplicar el estigma público que se ha observado en otros países como Reino Unido, Singapur, Malasia y otra enorme cantidad de países que están vinculados a las iniciativas globales de lucha contra el estigma. Entonces nosotros tenemos datos que nos han permitido mostrar una situación pública compleja y también tenemos datos que nos han permitido mostrar que ese estigma está también autopercibido por las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se dan cuenta del estigma del cual son víctimas. Así que creo que en términos humanos hemos ganado conocimiento, pero todavía nos queda muchísimo por investigar, muchísimo por comprender. Creo que tenemos que seguir trabajando en rescatar las voces de las personas con discapacidad. Yo he estado siguiendo la Expo Inclusión y reconociendo que es un esfuerzo enorme. Debo decir que me hubiera encantado ver muchas más personas con discapacidad en la primera línea. Y además creo que tenemos que hacernos cargo de una deuda histórica que tiene Chile como país, que es ofrecer accesibilidad a todos. Ya se ha logrado avanzar mucho en lengua de señas, aquí está nuestro intérprete acompañándonos. Para el colectivo de personas ciegas hay una enorme cantidad de apoyos que se han implementado
Pero cuando hablamos de accesibilidad, pues casi nunca se habla de accesibilidad cognitiva. Entonces, en el marco además de la participación ciudadana y de la participación política, si nosotros queremos que participen todos los colectivos, necesitamos bajar todas las barreras. Y por eso creo que estamos también en un momento donde tenemos que avanzar hacia los temas de accesibilidad cognitiva para lograr llegar a personas con discapacidad para quienes la información y la participación ha estado negada hasta ahora. Tenemos casos muy esperanzadores y de mucho éxito, así que creo que hay un camino que seguro nos va a llevar a un buen lugar, pero tenemos que poder recorrerlo como sociedad. Gracias, Marcela. Tú hablabas de las barreras que tenemos que ir soslayando, porque si queremos que las personas con discapacidad participen finalmente, un primer pilar es la investigación, como tú dices, y ahí también tenemos una deuda pendiente, pero también el acceso a la información tiene que ser oportuno. Y Hernán, tal vez nos puedes contar desde tu perspectiva cómo se ha dado ese proceso. ¿Es efectivamente accesible? Y aun cuando valorando lo que tú haces y lo que tú estás haciendo desde tu vereda, pero realmente son accesibles el proceso para que las personas con discapacidad participen y tengan acceso a la información que queremos que tengan. Bueno, yo creo que obviamente es un desafío amplio y complejo. Yo diría que hay dos dimensiones. Nosotros en nuestro caso particular nos pusimos por propósito ayudar a la participación de personas que tuviesen dificultades en la participación, que quizás que no quisieran participar o que no supieran cómo hacerlo. Y justamente en ese grupo el mundo de la discapacidad en su amplia diversidad necesita muchas veces apoyo y necesita muchas veces esfuerzo para hacerse parte de estos procesos, ya sea el lenguaje de señas, ¿cierto?, que nos está acompañando Sebastián, o otros mecanismos que hacen que el acceso a la conversación sea posible. Pero lo que hay que entender es que una vez que hacemos ese acceso, el enriquecimiento es global. No es solamente para la persona que está que no tiene una discapacidad, ¿cierto?, está en una situación específica, sino que es un enriquecimiento global. Y es algo que también tenemos que poner en consideración para múltiples grupos que de alguna u otra forma no han sido escuchados en el tiempo. ¿Ah? Esa escucha es muy, muy relevante para poder proyectar el país, es una escucha muy determinante para poder entender distintas realidades y para encaminar también el país en una forma más integradora en su totalidad, una sociedad, ¿cierto?, de la que nos sintamos parte en forma más clara todos los que estamos. ¿Ah? Así que el desafío primero, ¿cierto?, es entender que esto requiere un cierto esfuerzo. ¿Ah? Requiere el disponerse a hacer ciertas cosas que nos permitan hacer parte a personas que muchas veces no saben, no quieren o no pueden hacerse parte. Pero una vez que lo hacemos, la retribución es mucho mayor que el esfuerzo que uno está poniendo. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que poner en consideración es que cuando nosotros abrimos la mirada a entender que quizás mi realidad particular, la mía, ¿cierto?, la que yo tengo, la que tiene la Marcela, la que tiene la María Soledad o la tuya, Exequiel, ¿cierto?, no son necesariamente la realidad de todos, sino que tienen ciertas condiciones específicas. Yo empiezo a mirar en los otros de una forma distinta. Y esto también es muy, muy importante en el cómo nos preocupamos no solamente de ser cada uno escuchado, sino que empezar también a escuchar a los otros. Y esto no es solamente relevante para el Estado, para las políticas públicas, sino que tiene que ver con la sociedad en general, en cómo convivimos en sociedad, en cómo vivimos en sociedad, en cómo nos relacionamos en sociedad. Lo que hemos visto en los procesos de diálogo y participación es que la diferencia y la diversidad es una condición natural de nuestra realidad de país. ¿Ah? La gente que vive en el norte, la gente que vive en el sur, el que vive en las grandes ciudades, el que vive quizás en un pueblo, el que está en lo rural, el que está quizás privado de libertad, el que es más joven, el que es mayor, el que tiene una discapacidad cognitiva, el que tiene una discapacidad motora. Todas esas realidades muestran un país de alta diversidad, ¿ya? De alta diversidad. No somos un solo país, una sola voz que pueda fácilmente ser dirigida como quizás en el pasado uno lo pudo haber pensado. Hoy nuestro país es un país complejo de múltiples voces a las que tenemos que ser capaces de entender e integrar.
¿Cuál es el punto a favor en esta segunda mirada al mirar el otro? Es que la diversidad que tenemos en Chile es una diversidad que es bienvenida por las personas cuando la ponemos en la mesa. ¿Ah? A la gente le gusta integrar espacios diversos. Uno podría pensar que somos más bien reticentes a hacer eso, que nuestras desigualdades de orígenes, por ejemplo, nuestras diferencias de orígenes son un problema. Uno habla de los pueblos originarios, ¿cierto? Los mundos de las capacidades y muchos otros espacios que complementan la diversidad del país, no son un muro, ¿ah? Sino que más bien son un factor de complementariedad. ¿Ah? Esta integración no tiene que ver con una asimilación que tenemos que tener todos, sino que tiene que ver sobre todo con una complementariedad que tenemos que ir logrando de los que viven una cierta experiencia, de los que piensan una cierta realidad, con los que piensan otra. E entender también que esa diversidad puede unirnos y no solamente dividirnos. Ese es el camino que hemos visto nosotros, es el camino que hemos vivenciado. Lamentablemente, cuando uno estudia, hace poco sacamos una encuesta que hicimos, ¿cierto? Junto a Criteria, y lo que veíamos es que en Chile hay un gran ánimo de diálogo. La diversidad en múltiples de sus dimensiones son vistas como un aporte al diálogo, pero hay ciertos obstáculos. Uno son las ideologías políticas que atrapan la discusión, y otros obstáculos que vemos es el clima de diálogo en el cual estamos, que hace que la gente se reste. ¿Ah? Si vivimos en un clima, y es un poco lo que decía la Marcela, ¿cierto? Si hay estigma, o si vemos un clima de cancelación del otro, si vemos al otro como un enemigo, ¿cierto? Si vemos al otro como alguien con el cual yo tengo que competir por algo en particular y no solamente complementar por algo que estamos haciendo, entonces los espacios de diálogo se cierran naturalmente y la gente se resta antes de partir. ¿Ah? Entonces la gente quiere participar, hay diálogo en esta creencia, pero cuando vemos el clima que vivimos, cuando vemos la realidad país de polarización en la que estamos, ¿cierto? En la percepción de polarización en la que estamos, entonces la gente termina restándose. Y por eso es tan importante estos espacios como el que tú estás promoviendo, Ezequiel, y la inclusión completa está promoviendo, que sean espacios que rompan esas barreras. Que no solamente estén, ¿cierto? Las personas esperadas a estar, sino que nos preocupemos y hagamos ese esfuerzo que decía antes de romper esas barreras, de integrar, ¿cierto? Porque así nos damos cuenta que el país no está polarizado, que podemos complementarnos en nuestras diferencias y diversidad, y que al mirar al otro, ¿cierto? Aprendemos de nosotros mismos y también, ¿cierto? Aprendemos con los otros. ¡Wow! Qué interesante, Hernán, porque yo también es lo que he evidenciado en los distintos círculos donde nos estamos moviendo, como espacios como este. Si existe una voluntad para el diálogo, si las personas realmente quieren conversar, si esta misma pandemia que hemos estado viviendo nos ha hecho mirarnos en un sentido más humano, ¿por qué es que se hace tan difícil de pronto romper ese muro? ¿Será que al mundo político le hace falta entender aquello? Y no sé, María Soledad, ¿cómo lo ves tú? ¿O qué pudiéramos decir respecto a las ventajas y los desafíos? Esto pensando en el mundo político, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan cuáles son las ventajas, cuáles son los desafíos de la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad, pensando en una asamblea constituyente? Bueno, primero tener en cuenta que la población en general está buscando candidatos que no sean los que tradicionalmente se han visto con anterioridad. Y en ese sentido, las personas con discapacidad no han participado frecuentemente en la arena política, siendo que es un sector de la población que cruza transversalmente todo el entramado social sin ninguna distinción. Discapacidad está en todos lados. Y no se vive en solitario. Está siempre es la persona en un grupo familiar, supongamos, donde a lo menos son 2 o 3 personas más, donde hay un entorno educativo, laboral, ¿no es cierto?, donde también va creciendo, ¿no es cierto?, esto del mundo de la discapacidad. Quiero decir también que cuando hablamos de los derechos políticos de las personas con discapacidad, reitero, hablamos de favores
no de favores, sino de derechos. Derechos y no favores. Una frase que he señalado en reiteradas ocasiones. No es una dádiva, no es un acto gracioso de mera liberalidad, sino que es cumplir compromisos asumidos internacionalmente en el marco jurídico, social y político de nuestro país. Entonces, yendo directamente a la pregunta que tú haces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas será contar con personas que tradicionalmente no han estado en este escenario político, aportando toda la riqueza, ¿ya? Toda aquella en la que algunas veces otros actores no logran penetrar profundamente. Y aquí estamos hablando entonces de un sector de la sociedad no menor, porque es un sector amplio, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 3 millones de personas que conocen una realidad que tiene que ver con muchas otras personas, donde se abordan diversos temas. Hace un rato Marcela hablaba de la accesibilidad, por ejemplo. La accesibilidad universal está ampliamente reconocida hoy día en el siglo XXI, pero es necesaria la implementación universal de la accesibilidad, no solo en el espacio físico, sino también en la información, en las comunicaciones, en el transporte, en los bienes, en los productos, en los servicios, en todo ámbito. Entonces, ahí vemos una gran ventaja, es que es el aporte y la contribución sustantiva de personas que son ciudadanos como todos los demás, pero que van a tener una mirada fina, muy, muy importante para que la Constitución realmente crezca. Y los desafíos concretos. Por ejemplo, yo ya mencioné uno, el de los electores, ¿cierto? Creer realmente que las personas con discapacidad tienen una valía y mucho que decir cuando tomen la decisión de por quiénes votar. Ese para mí un desafío muy importante. Luego, ya constituida la convención constituyente, que las personas con discapacidad que ingresen a esa convención pueden participar de manera íntegra en todos los distintos debates, las distintas comisiones que se efectuarán, y desde luego reconocer que algunos o algunas de ellas o ellos requerirán ajustes razonables para poder expresar su voluntad de la manera mejor posible. Y a esto también hago referencia cuando Hernán hablaba de la diversidad. Chile ha reconocido los principios de la Convención en que discapacidad es parte de la diversidad y la condición humana. Por lo tanto, la provisión de ajustes razonables será algo sine qua non, mínimo, para que las personas con discapacidad puedan aportar adecuadamente. Así que otra frase, así como derechos y no favores, es, por favor, desterrar mitos y llegar a las realidades. O sea, realidades y no mitos, no más mitos en relación a las personas con discapacidad. Gracias. Wow. Gracias, María Soledad. Desterrar mitos, que saquemos afuera la realidad. ¿Cuánto aporta en eso la investigación, Marcela? Porque creo que la academia tiene un rol importante en lo que tiene en lo que habla María Soledad. Pues me encantaría decirte que ojalá mucho, pero creo que depende de qué tan populares logremos ser los investigadores. No siempre gozamos de tanta popularidad, sobre todo porque a veces tenemos que decir algunas cosas que la gente no quiere oír. Hay una tarea súper importante en visibilizar los resultados de investigación más allá de los espacios propios de la academia. Creo que eso es algo de lo que nos estamos preocupando cada vez más. Estamos trabajando por lograr difusión. Hay algo que hemos venido trabajando desde el equipo que yo acompaño en la Universidad de los Andes, que es la producción de textos en lectura fácil, cumpliendo con el estándar europeo, y creemos que la investigación científica tiene que llegar no solamente al colectivo, no solo a la sociedad,
sino también a aquellos colectivos que nosotros estamos investigando. Entonces necesitamos ser muy conscientes de hacer difusiones que respondan a los principios de accesibilidad universal. Esta mañana el decano de Arquitectura de la Católica, en una de las conferencias de la Expo Inclusión, dijo algo que me pareció encantador. Dijo: diseñar es humano, implementar es divino. Entonces, claro, la accesibilidad la tenemos todos súper aceptada, pero en realidad no hemos logrado hacernos cargo de una implementación total de accesibilidad, que de verdad cubra todos los colectivos en términos de sus necesidades. Entonces, creo que la investigación es el lugar correcto para derribar los mitos. Creo que la investigación es la que está llamada a entregar evidencia. Es absolutamente fundamental que en el acompañamiento médico, educativo, cívico de las personas con discapacidad, nosotros avancemos hacia programas basados en evidencia que deben salir desde la investigación, pero además de producir el conocimiento, necesitamos lograr crear plataformas para que ese conocimiento llegue a todos. La democratización de la información es una tarea fundamental, que la tenemos que abordar transversalmente. La tienen que abordar las fundaciones, la tiene que abordar el gobierno, la tiene que abordar el sector bancario y la tenemos que abordar también los investigadores. Los investigadores no podemos seguir publicando en Nature y en Lancet y sentirnos increíble porque hacemos publicaciones que nos son súper rimbombantes en el mundo académico, sin lograr llegar a la base social, a la base territorial y sin lograr llegar a las propias personas con discapacidad, que son lo que en este caso a nosotros nos interesa. Yo siempre tengo algunas preguntas cuando tenemos este tipo de encuentros y es que solemos conversar personas que estamos de acuerdo. Y me pregunto, bueno, ojalá, Hernán, esa plataforma que tú tienes sea un espacio. No la conozco, te prometo que después de esto la voy a conocer. Pero ojalá ahí haya un espacio para que se encuentren personas que no están de acuerdo. Yo creo que nunca he tenido que estar en una conversación donde alguien se voltee y me diga, yo no creo en la accesibilidad, por ejemplo. Es como, sí, pero obvio, si todos estamos de acuerdo. Entonces, creo que la ciencia juega un rol fundamental, pero necesitamos que la ciencia salga de las universidades, salga de los espacios comunes de diálogo y logremos llegar al trabajo de base territorial. Y me gustaría sí agregar un palazo que tengo que dar, y es que la ciencia social es una ciencia. Y la psicología es la ciencia particularmente que estudia el comportamiento humano. Entonces, cuando nosotros tenemos un ministro de ciencia que dice que las mujeres no están en ciencia en Chile, me provoca descabezarlo, porque hay muchas mujeres que somos psicólogas y que somos científicas. Y creo que ahí hay unos espacios de diálogo que o logramos abrir el puente para hablar, o la ciencia no va a lograr aportar en el sentido que tú estás señalando, que es aportar conocimiento, aportar evidencia y lograr, a través del conocimiento y la evidencia, transformar la calidad de vida de los colectivos, cualquier colectivo que sea. Sí, sí. Bueno, por el tiempo, Marcela, en realidad no podemos seguir profundizando más en aquello, pero a mí me causa la primera gran duda. ¿Cómo es precisamente que hacemos o cómo implementamos todo aquello que tú estás comentando, que dicho por ti suena muy bonito, pero cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos la bajada a la base social? Y de un lado y de otro, ¿sí? Desde la élite hasta la base social también. Pero por falta de tiempo no podemos seguir profundizando, pero tal vez Hernán nos puede dar luces de eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo bajamos? Bueno, esto es un problema no solamente para el tema de la inclusión, ¿cierto?, y la discapacidad en sus múltiples colectivos, sino que tiene que ver también con la mayoría de los problemas que vive la humanidad, que son problemas complejos. Uno piensa en el cambio climático
Y cuando miramos el cambio climático tenemos, ¿cierto?, este dilema. Uno dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué sirve que yo haga algo si el problema es tan grande? Y lo mismo nos pasa con la discapacidad. ¿De qué sirve que yo haga algo? ¿De qué sirve que yo construya una apertura, ¿cierto? Que yo integre, qué sé yo, gente en la empresa o que incluya, ¿cierto?, el lenguaje de señas en un seminario. ¿De qué sirve si es tan poco, el problema es tan grande? Entonces, cuando estos problemas grandes nos terminan superando nuestras acciones particulares, finalmente lo que ocurre es que la forma de resolver todos estos problemas no opera y no se implementan las acciones, porque la verdad es que no hay vacuna, como si la hay quizás en el coronavirus, por suerte, como está viendo, pero en los otros problemas sociales, sobre todo, no hay vacuna, ¿ya? No hay alguien mágico que da una solución y que implemente, que rápidamente transforma las cosas. En las ciencias sociales, sobre todo en los temas de comportamiento humano, lo que necesitamos son acciones colectivas y masivas. Necesitamos que mucha gente, ¿cierto?, haga pequeñas cosas para que cambie la realidad de las personas con discapacidad en el país. ¿Ah? Ahora, dicho todo eso, obviamente hay personas que tienen más responsabilidad que otros. Y desde esa responsabilidad es de donde nos tenemos que empezar a enfocar para que todo un sistema y un ecosistema de funcionamiento, ¿cierto?, se instale en el país. En ese sentido, las políticas públicas son importantes, lo que estaba diciendo, ¿cierto?, María Soledad, y cómo vamos integrando desde las acciones de política pública, desde el diseño, desde la participación, ¿cierto?, en política, y cómo vamos integrando en todas las dimensiones de la acción del Estado. ¿Ah? Uno de los grandes problemas también de la implementación de política pública es que se hace una política específica, por ejemplo, sobre inclusión. ¿Ah? Y lo que hemos aprendido en el tiempo es que cuando uno quiere de verdad transformar y acelerar los cambios, uno más bien tiene que integrar la inclusión o la integración social en todos los ámbitos de la política. Al igual que cuando en la política vemos costo-beneficio, bueno, en todas las políticas quizás debiésemos estar mirando el rol en su inclusión, ya sea una política, ¿cierto?, de desarrollo económico, ya sea una política de un tema agrícola, ya sea cual fuese la política, una política de educación, quizás debiese tener este carácter y esta mirada de integración. Lo mismo como se hace, por ejemplo, hoy día en productividad, también, ¿cierto?, desde la inclusión. Y eso hace que los cambios se aceleren, pero de nuevo, teniendo siempre en consideración que estos cambios toman tiempo, que son difíciles y que solamente se logran ejecutar e implementar del todo cuando la ciudadanía en general se da cuenta que es una responsabilidad compartida. El Estado tiene un rol central, ¿cierto?, es fundamental impulsar esto. Los grandes líderes políticos, sociales, académicos, empresariales tienen un rol fundamental, pero ni ellos solos, ni nosotros solos, ¿cierto?, vamos a ser capaces de una implementación en este proceso. Y por último, para cerrar, como decía la Marcela, son importantes los acuerdos que tenemos en este tema, pero también son importantes los disensos, ¿ya? Los disensos no para oponernos y frenarnos y quedarnos entrampados en conflictos, como a veces hace la política, lamentablemente, hoy día, sino sobre todo los disensos con una lógica de repensar las cosas, de volver a reflexionar sobre las cosas, un poco como hacen las ciencias, ¿cierto?, de cuestionarnos lo que estamos haciendo, justamente con ganas de mejorar. Así que bienvenidos a esos acuerdos, bienvenidos a esos disensos y sobre todo el llamado a entender que la responsabilidad es compartida, que hay unos que tienen más responsabilidad que otros, pero en estos desafíos, en estos grandes problemas que vive la humanidad, ¿cierto?, nadie se puede quedar afuera, todos tenemos que sumar nuestro granito de arena. Finalmente, Hernán, el cambio cultural, como tú dices, es responsabilidad de todos, es tarea de todos, y aquí cada uno de nosotros, desde su posición, desde su postura, desde su vitrina, tiene algo que aportar, tiene un granito de arena que aportar. Finalmente, las personas con discapacidad, tal vez hay muchos que nos están mirando hoy día a través de esta pantalla, todos podemos ser protagonistas del cambio, y finalmente el camino se lo puede abrir cada uno, porque tal vez las oportunidades no van a estar allí al alcance de la mano, aun cuando se hagan esfuerzos, pero tiene que haber también una responsabilidad de cada uno, y aquí me dirijo especialmente a la persona en situación de discapacidad. Como dice el dicho, si la montaña no viene a ti, tú vas a la montaña, y finalmente las oportunidades se crean. Yo quiero agradecer a nuestros invitados, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero dar solamente 30 segundos a cada uno
de ustedes, de nuestro panel, para que enfatice tal vez algún punto que haya quedado ahí en el tintero. María Soledad, ¿quisieras poner énfasis en algún punto? Sí, en aquello que han señalado mis compañeros de mesa, en que la base, la sociedad civil de personas con discapacidad en Chile está organizada, existe, tiene su punto de vista. Y entonces yo creo que desde la decisión política, la investigación, yo también soy investigadora, debe ser desde abajo, desde la base, para que suba con todas las perspectivas y las propuestas para políticas públicas y legislación. De esa manera tendremos entonces estos elementos mucho más enraizados en la comunidad completa. Eso es lo que podría decir. Gracias. Gracias, María Soledad, de verdad por tu tremendo aporte y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Marcela, 30 segundos. Yo quisiera apuntar que si hay vacuna y la vacuna es el contacto directo, creo que nada nos transforma más que conocer, vivir y convivir con personas que tienen discapacidad. Creo que para nosotros, en nuestro equipo ha sido un honor acompañar al colectivo a organizarse, al colectivo de personas con discapacidad intelectual, y creo que necesitamos trabajar para lograr contactos directos, porque ahí hay una transformación. Y en ese sentido, creo que también los investigadores tenemos la enorme responsabilidad de incorporar en calidad de coinvestigadores a personas con discapacidad en nuestros equipos para así lograr avanzar en términos de territorialidad. Y en ese encuentro, en ese diálogo de muchas voces, tal vez vamos a lograr cambiar el tejido social. Muchas gracias. Wow, buenísimo, qué lindo suena escucharlo de ti también, Marcela. Creo que cuando escuchemos más a las personas con discapacidad, es un pequeño peldaño que estamos subiendo, o una hebra, para decirlo como tú también lo has mencionado, una hebra de ese tejido social. Tus 30 segundos, Hernán. Bueno, nada, simplemente agradecer la instancia del aprendizaje. Yo también tengo el regalo de trabajar con 7 personas con discapacidad cognitiva y efectivamente vivo la vacuna que dice Marcela. La diferencia quizás acá es que uno tiene que salir a buscarla, nadie se va a preocupar de que nos llegue. Lamentablemente necesitamos más políticas que ojalá así lo hagan, que impulse que nos llegue este contacto, esta integración y relación. Y nada, felicitarlos a ustedes por lo que están haciendo, a Marcela también, a María Soledad, a ti, Ezequiel, por la conversación que nos ha regalado hoy día y simplemente mantener el ánimo de esperanza que es tan importante en estos tiempos complejos. Tenemos muchas crisis dando vuelta, tenemos muchos problemas que requieren cierta solución y yo haría un llamado a no perder esa esperanza, a activarnos mutuamente, a apoyarnos mutuamente y a construir sociedad, integrando miradas, sentándonos a la mesa y conversando sobre cómo construimos un futuro mejor. Gracias, Hernán. Y yo también agradecer a todo este tremendo público que nos ha estado mirando, que nos ha estado siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de estos días de congreso y en toda la Expo Inclusión, que este año, como ya hemos dicho, tiene su versión online, pionera en Latinoamérica. Así es que gracias a Expo Inclusión por este espacio también que nos han dado a nosotros, ¿sí? Como Fundación Palabra Viva, para presentarnos, para colocar el tema y para alzar la voz. Quiero agradecer también a todo el equipo que hay detrás de la Fundación Palabra Viva, en este caso para apoyarnos y estar aquí. Y a ustedes, sigan en nuestra compañía, no se vaya. Vamos a una pequeña pausa y continuamos toda la tarde con más Congreso Expo Inclusión 2020 y mañana hasta el viernes seguimos con toda la Expo Inclusión. No te vayas de nuestra sintonía. Buenos días, Ana. Has despertado luego de un increíble sueño y te espera un grandioso día. Amerita una energía especial, una ropa especial. Debes sentirte cómoda. Hoy darás otro paso importante. Es una nueva entrevista.